Repito, hago un resumen brevemente de la cuestión. Vamos a hacer entonces un circuito RLC como el que ya hemos hecho en otras oportunidades. Vamos a tomar la salida sobre el capacitor, como hicimos la primera vez. El primero que hicimos fue así. Vamos a tomar esos valores que están de la guía para que en todo caso ustedes después lo pueden chequear con el de la guía. Pero vamos a tomar para la entrada esa señal de entrada que está ahí, que es un pulso. En vez de ser un escalón, es un pulso. Un pulso que lo podemos descomponer en un escalón 4 voltios mu de t en el origen, menos 4 voltios mu de t menos 3. Con eso se cancela el escalón a los 3 segundos. Entonces me queda un pulso. En algún momento estudiamos este tipo de, digamos, composición de funciones para armar pulsitos, usando la función escalón. Bueno, muy bien. Entonces, acá estábamos haciendo esto que ya habíamos hecho la vez pasada. Nos queda de denominador común acá abajo SC, y arriba nos queda RSC más 1, más, lo estoy haciendo en el orden incorrecto, pero no importa, S cuadrado LC. Muy bien. Entonces se cancela el SC, ¿no? Y por último, B0 de S sobre BI de S, que es la función transferencia. Vamos a ponerle al principio la función transferencia HDS, que consiste en la señal de entrada sobre la señal de salida. Entonces, el BI va para allá dividiendo, se tacha el SC con el SC, arriba me queda un 1, arriba me queda un 1, y abajo queda S cuadrado LC más RSC más 1. ¿Sí? Si alguno tiene lo que hicimos en el primer circuito, puede chequearlo. Esta sería la función transferencia. Vamos a hacerlo con números. Cuando lo hacemos con números, conviene sacar el LC factor común adelante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Sacamos el LC factor común adelante. De S cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LC. Y por último, el 1 sobre LC nos queda arriba y abajo nos queda S cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LC. Con los valores que tenemos, era, los copio de vuelta acá, R150, L 10 milihenry, C 10 microfaradio, nos queda 10 millones, entonces arriba nos queda 10 millones, o 10 por 10 a la sexta, ¿no? Bien, podríamos escribir, para no escribir tanto. Y abajo nos queda S cuadrado más R sobre L, que me va a quedar 15.000 S más 10 millones. ¿Quién tiene la calcu milagrosa? Que saque los polos, los polos. Uno me dio menos 700, redondeando, y el otro me dio menos 14.300,7.
14.300. Bueno, O sea, S más 700, S más 14.300. Muy bien. Esa es nuestra función transferencia y se la podemos aplicar a cualquier señal de entrada. Es decir, esta parte que hemos hecho es el problema, el primer problema de la guía. ¿Sí? Si no me equivoco. Chequéenlo después. Muy bien. Resulta que yo ahora a la entrada le quiero poner esas funciones desdobladas, esos escalones trasladados, perdón. Entonces vamos a recordar lo siguiente. Ustedes recuerdan que si yo tengo una función impulso, pero será posible. Si yo tengo la función impulso, ¿no? Delta de t, la transformada de Laplace era la integral entre menos infinito e infinito de delta de t por e a la menos st, por diferencial de t. Ahora resulta que delta de t vale todo el tiempo cero, entonces todo eso se anula salvo en cero, ¿no? En cero, ¿cuánto vale la exponencial? La exponencial en cero vale 1. Entonces lo saco fuera de la integral, y la integral entre menos infinito e infinito de delta de t valía 1. Por eso daba 1. Es decir, que delta de t tiene por transformada de Laplace 1. Muy bien. ¿Qué pasaba cuando teníamos delta de t menos 3? Cuando teníamos delta de t menos 3, f de s era la integral entre menos infinito e infinito de delta de t menos 3 por e a la menos st por diferencial de t. Pero resulta que eso vale 0 en todos lados salvo en 3. ¿Cuánto vale la exponencial en 3? En 3 de tiempo, vale e a la menos 3s, que como es una constante para la integral, porque estamos integrando en el tiempo, lo saco afuera de la integral y me queda e a la menos 3s por la integral entre menos infinito e infinito de delta de t menos 3 diferencial de t, y esto nos da e a la menos 3s por 1. Es decir, que delta de t menos 3 tenía como por transformada de Laplace e a la menos 3s. Vamos a ponerlo como lo hicimos antes. F de s igual e a la menos 3s. Y entonces, no lo demostramos, pero yo se los comenté, no me acuerdo si lo llegamos a escribir, que si vos tenés una función f de t, cuya transformada de Laplace es f de s, entonces, si vos tenés f de t menos a, la transformada de Laplace correspondiente va a ser f de s por e a la menos a por s. Esto se llama propiedad del desplazamiento en el tiempo y es muy importante porque justamente me permite hacer las transformadas de Laplace de los pulsos. profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta sobre este punto? dale. Si yo tengo una función que, una f de t, que la tengo definida, por ejemplo, como t menos 4 por mu de t menos 2. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, eh, cómo puedo aplicar la propiedad? Porque no veo cómo aplico la propiedad para poder hallar la transformada.
No, tengo que hacerlo por definición, no me queda otra que hacerlo por definición, o puedo aplicar la propiedad de alguna manera. pero no sé si te confundiste o me hiciste la pregunta a propósito, pero vos dijiste T-4 por mu de T-2. En todo caso, vos lo que tenés que hacer es T de T-4 por mu de T-4. Sí, sí, es lo que, no, no es que me confundí, lo hice a propósito, es que tengo un Ah, ejercicio que bueno, tiene características. no, bueno, pero ahí tenés que ponerte a pensar a ver cómo lo haces. Ahí directamente la propiedad no la podés aplicar. No, Tenés que bueno, ponerte bueno, a pensar a ver cómo la podés aplicar. Si querés, después lo tratamos de hacer. Pero, pero, pero digamos, eh, eh, es decir, lo que podés hacer, si querés, es hacer así. Por ejemplo, T-4, T-4 es T-2 menos 2, ¿no? T menos sí, 2 menos 2 sí, correcto, sí. entre paréntesis por mu de T menos 2. Entonces vos primero haces T menos 2 por mu de T menos 2. Y después te va a quedar menos 2 mu de T menos 2. ¿Entendés? Y ahí te va a quedar. Pero ese T menos 2 está afectando eh, sí, no, Sí, no, después tenés que hacer la distributiva. Después lo hacemos si querés. O sea, ok, ok. No, está bien, después lo hacemos. El tema es que, en este caso, digamos, intermedio, era ¿para qué? Para que esta función que yo tenía en la entrada, esta, justamente pueda aplicarle la propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Nosotros tenemos que BI de T es 4 voltios por mu de T menos 4 voltios por mu de T menos 3. Entonces, ¿cuánto va a ser BI de S? 4 voltios por mu de T tiene por transformada 4 sobre S. ¿Y cuánto va a tener por transformada 4 voltios por mu de T menos 3? Y bueno, va a tener por transformada 4 sobre S, pero por E a la menos 3S. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa sería mi señal de entrada. Entonces, como HDS es B0DS sobre BIDS, entonces B0DS va a ser HDS por BIDS. Es decir, que B0DS va a ser lo que teníamos, que era 10 millones sobre, corríjame si me equivoco, lo estoy haciendo de memoria, S más 700, S más 14.300, por, y claro, acá que tengo que poner, y tengo que poner entre corchete 4 sobre S menos 4 sobre S por E a la menos 3S. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hago la distributiva, me va a quedar 40 millones, 40 millones dividido S por S más 700 por S más 14.300 por un lado, ¿no? Y por otro lado, menos, uy, qué feo me salió, menos, eh, bueno, lo mismo, o sea, 40 millones sobre S por S más 700 por S más 14.300 por E a la menos 3S. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ahora tenemos que hacer la antitransformada.
Nosotros sabemos hacer la antitransformada del primer término, ¿sí? Los invito a hacerla de tarea, sería algo así como la continuación del primer problema de la guía. Digamos, como si tuviéramos de entrada un escalón de 4 voltios. No me acuerdo si la entrada del escalón de 4 voltios, pero no importa, ¿no? Va a tener la misma forma, etc. Esa la hacemos, por un lado. Ahora, ¿cómo va a ser la otra? Aplicando la misma propiedad, aplicando la misma propiedad, la otra va a ser agregada, o sea, se la vamos a tener que agregar restando, va a ser lo mismo, pero desplazada en 3 unidades. O sea, voy a tener que reemplazar t por t menos 3. No sé si entienden. ¿Cómo resuelvo el de la izquierda? Voy a tener que eso igualarlo a sobre S más B sobre S más 700 más C sobre S más 14300. Lo hago. Pi, 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 pi. ¿Tá? Cuando termine de hacerlo, me va a quedar una B0 de T. Una vez que haga la antitransformada, la B0 de T va a ser, no sé, tanto más tanto por E a la menos 700T más tanto por E a la menos 14300T. ¿Se entiende lo que digo? O sea, B0 de T, B0 de T, nos va a quedar el A que nos quede, ahí, solo, el A, más el B por E a la menos 700T, más el C por E a la menos 14300T. ¿Ah? Este sería el primer término. ¿Cómo va a ser el segundo término? Menos, porque estaba restando, ¿no? Menos, porque estaba restando. ¿Y qué forma va a tener? La misma, porque no vamos a hacer el desarrollo de fracciones simples de vuelta, porque ya lo hicimos, es el mismo, ¿sí? Pero como está multiplicado por e a la menos 3s, tenemos que aplicar la misma propiedad de desplazamiento en el tiempo y entender que eso que nos obtuvimos para el primer término, ahora lo tenemos que tener desplazado en 3 segundos. Es decir, que ¿cómo va a ser? Va a ser... Ah, perdón. ¿Para qué está mal esto? Me estaba olvidando de algo fundamental. ¿Por qué no puedo deshacer? Porque es esto por mu de t, ¿no? Menos, entonces, menos. Y ahora va a venir lo mismo, o sea, va a venir A, ¿no? Más. Y acá va a venir B por E a la menos 700, pero por T menos 3. Voy a tratar de escribirlo todo junto abajo. Discúlpenme, me parece muy importante esto y que quede así escrito todo desordenado me resulta confuso y a ustedes les va a resultar más confuso. Entonces decía, B0 de T me va a dar A más B por E a la menos 700T más C por E a la menos 14300T. Todo esto por mu de T. Esto sería como si mi entrada fuese 4 voltios por mu de T. Me va a quedar que la salida es esta que está acá. Pero como tiene la otra parte, ahora va a venir menos corchete. Y esto lo tengo que desplazar, todo esto lo tengo que desplazar. Donde dice T, tengo que poner T menos 3. O sea, me va a quedar A, el mismo A, más B, pero por E a la menos 700 por T menos 3, más C por E a la menos 14300 por T menos 3 y por mu de T menos 3. Entonces, una cosa, y ahí está, y listo. O sea, esto después, por favor, háganlo ustedes, ¿sí? Para encontrar A, B y C, fíjense el orden que corresponda para no hacer lío, ¿no? O sea, llamamos A al que tiene
¿Qué pasó ahí? Llamamos A al que tiene la S, B al que tiene el polo de 700 y C al que tiene el polo de 14.300. Respeten eso porque si no va a quedar cualquier cosa. Entonces ahí viene el siguiente análisis. Acá tenemos dos casos que habría que analizar por separado. El primero es en un caso como este, donde, porque se acuerdan de los tau, ¿cuál es el tau 1? El tau 1 era la inversa de 700. ¿Se acuerdan que era la inversa de ese número? Bueno, me da 1,43 milisegundos. Y el tau 2 me da, peor todavía, más chiquito. 70 microsegundos. Claro, 70 microsegundos. Entonces, estos dos tau, aunque le hagamos 5 tau, ¿se acuerdan que había que pensarlo con 5 tau? 5 tau, por supuesto que son muchísimo más chiquititos que 3 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la salida, por ejemplo, acá, que en un capacitor, la salida del capacitor se va a tender a 4 voltios. Cuando yo le pongo 4 voltios, se va a cargar a 4 voltios. Entonces se va a cargar a 4 voltios muy rápido y va a estar en 4 voltios como 3 segundos. Y después se va a descargar a cero rápidamente. Es decir, es como una estupidez lo que acabamos de hacer. En cambio, si el tiempo este es no tan, porque, a ver, en circuitos digitales, imagínense, uno tiene que, miren, vamos al dibujito que por ahí, mirando el dibujito se entiende mejor. Acá. Imagínense que esto es un 1 y un 0. O sea, esto no es solamente un pulsito, sino que está todo el tiempo cambiando entre 1 y ceros. De acuerdo a un circuito digital. Cuando tenga que valer 1, valdrá 1. Cuando tenga que valer 0, vale 0. Una comunicación o un circuito que está haciendo algún cálculo, lo que fuere. Entonces, por supuesto que yo lo quiero hacer lo más rápido posible. O sea, yo no quiero cambiar cada 3 segundos porque estamos volviendo al año 1950 más o menos para eso. Yo quiero que cambie cada 3 nanosegundos. Bueno, muy lindo. Pero si yo quiero que cambie cada 3 nanosegundos, entonces la respuesta dinámica de mi circuito tiene que ser tal para que reaccione antes de los 3 nanosegundos, bastante antes. ¿Se entiende? Entonces, cuando empezamos a forzar la cuestión, cuando el tiempo este de 3 segundos empieza a ser cada vez más chiquitito, puede llegar un momento donde a uno le pueda interesar si, porque matemáticamente nunca llega a 4 voltios. ¿Por qué nunca llega a 4 voltios? Porque estas exponenciales negativas, matemáticamente hablando, ¿no? Estas exponenciales negativas, la de la izquierda, ¿no? La de la primera parte, matemáticamente hablando nunca se extinguen. Bueno, por eso por supuesto que es una estupidez, porque nosotros no somos matemáticos, somos ingenieros, y entonces llega un momento que valen tan poquito que lo mismo que, digamos, lo mismo que nada. Me va a quedar A. O sea, A obviamente nos tiene que dar 4 voltios. A nos tiene que dar 4 voltios. Podemos marcarlo en rojo, si quieren. A nos tiene que dar 4 voltios, claramente. ¿Sí? Entonces, decía, eh, si en cambio, entonces, en 3 tau, bueno, B y C no van a valer 0, muy 0, sino que valen un 0, capaz que valen 0,1, y entonces capaz que nos da 4,01 o 3,99, ¿no? Así. En 5 tau, y nos va a dar 3,9999, ponele, ¿no? Y claro, en 3 segundos, ¿cuánto nos va a dar? Y nos va a dar 3, y un millón de nueves, y después capaz que viene otro número menos 9. ¿Se entiende? O sea, nos va a dar recontra 4. Pero si yo empiezo a achicar esos 3 segundos, va a llegar un momento donde no va a ser 3,99, que capaz que es 3,95 o 3,9 o 3,8. Y entonces, esta sucesión de exponenciales
me puede permitir analizar si el circuito digital se lo banca o si en algún momento se va a producir algún tipo de error. Es decir, esta cuestión de estar tan jugado con los tiempos es típico de un análisis de un circuito digital. Por supuesto que en un circuito digital no tenés un RLC, lo más probable es que tengas un RC, pero de todas formas hay una constante de tiempo asociada, y si vos tenés memorias que se carga por acá, por allá, empieza a hacerse un quilombo, y bueno, va a tener de la misma manera cosas similares a estas. Bueno, no sé, no sé si se entendió. Yo los invito a que lo hagan, los invito a que lo hagan. Eh, quizá, quizá, viendo el resultado, ¿no? En vez de poner 3 segundos, a ver, vamos a volver al... En vez de 3 segundos, o lo pueden hacer primero con 3 segundos, y después lo pueden hacer con 3 milisegundos. Por supuesto que la cuenta es la misma, ¿no? En vez de quedarme t-3, me va a quedar 3 por 3 por 10 al, t menos 3 por 10 al menos 3. O sea, no, no es que tienen que hacer de vuelta el ejercicio. Pero si tienen el GeoGebra y lo escriben, van a ver la diferencia cuando le ponen t-3 a cuando le ponen t-3 por 10 a la menos 3. Eso es lo que estoy tratando de que veamos y de que lo discutamos. ¿Está bien? Yo los invito a que lo hagan. Me encantaría que la primer parte de la clase que viene se la dediquemos a esto, ¿sí? Y después ya tenemos que empezar con transformada Z, ¿tá? Con lo cual, vamos a hacer un repaso primero de lo que habíamos estudiado de las funciones discretas, ¿no? O sea, las funciones discretas, capaz que podemos hacer una ecuación de diferencias primero, podemos intentar resolver una ecuación de diferencia, que está bueno, antes de meternos en transformada Z. Es decir, las ecuaciones de diferencia son como cuentas, en el fondo. Y después nos metemos en transformada Z. ¿Tá? Cuando nos metamos en transformada Z, vamos a ver que la mecánica de resolución, hasta cierto punto, va a ser parecida a Laplace. Hasta cierto punto, la mecánica de resolución va a ser parecida a Laplace. Pero va a haber una diferencia fundamental. Y es que en vez de tener yo una función en el tiempo, yo voy a tener una serie de números. Voy a tener una función discreta que está conformada por una serie de números. ¿Sí? Yo puedo tener una serie de números finitos. Por ejemplo, puedo tener los números 1, 3, 2, 8, 21, 4, y después todo 0. Eso es muy fácil. Yo puedo tener una serie infinita de números que nos permite analizar la estabilidad de los sistemas y una serie de cosas. Es decir, es como que por un lado la mecánica va a ser parecida a transformada de Laplace, por eso es importante manejar esta álgebra, porque la transformada de Laplace es fundamental para sistemas analógicos, para sistemas continuos, ¿sí? Se aplica en un montón de cosas, en filtros, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Pero la transformada Z se usa también para filtros, pero para filtros digitales, para secuencia de bits, es decir, para toda la comunicación y la transmisión de datos digital hay que usar transformada Z. ¿Está bien? Entonces, repito, hay una parte que tiene como puntos de contacto, donde hay ciertas cosas que, por ejemplo, fracciones simples, ciertas herramientas, el hecho de tener un campo de salida, que en transformar la plaza es el tiempo, y un campo de llegada, que es la variable S. Bueno, también acá tenemos un campo de salida, que lo vamos a llamar N, la variable N discreta, y el campo transformado, que es la variable Z. Es decir, hay una serie de cosas donde nuestra cabeza va a estar trabajando como con analogía con la transformada de Laplace, porque en el fondo es muy similar, pero hay toda una serie de cosas nuevas que tienen que ver con los sistemas discretos, algunas de las cuales ya estuvimos viendo antes, pero que las vamos a tener que aplicar a, justamente, por ejemplo, ecuaciones de diferencias o, sistemas digitales. Eso es un poco lo que nos queda. Como yo les comenté al principio de año,
y que esto que digo vale para un curso normal, a mí me encantaría poder tener más tiempo para profundizar en transformada Z. Por un lado, yo, como les confesé al principio del año, ¿no es cierto? No soy experto en eso, pero la realidad es que con todos los temas que hay en la materia, eh, es como que no alcanza. Hay un proyecto de dividir la materia en dos y ojalá haya más tiempo para poder dedicarle a la parte de transformada Z con un poco más de profundidad. ¿Eh? Nosotros por eso yo no me quería atrasar más, porque en la virtualidad todo se hace más de goma y no quería que lo pague el último tema, ¿entienden? O sea, prefiero que lo pague la Plus y no que lo pague Transformada Z, tratar de dedicarle el tiempo que corresponde a Transformada Z y por ahí, por ejemplo, nos quedó colgados los polos conjugados o los polos dobles o lo que fuere, prefiero tener tiempo para Transformada Z. Bueno, les repito, les pongo como tarea este que hicimos recién para que lo completen. Y entonces no usamos la cuarta porque más o menos redondeamos esto que era lo que yo quería hacer. Nos vemos el miércoles que viene. Insisto, en el primer encuentro, en la primera sesión, revisamos esto, me encantaría que lo hagan, y si lo podemos ver en GeoGebra con 3 segundos y con 3 milisegundos estaría buenísimo. Y después empezamos con transformada Z, que es el tema que nos queda. ¿Está? Espero no haberlos abrumado, no haberlos dejado knockout. Consulta, profe. Dale, decime. Transformada Z, ¿en qué materia lo volvemos a retomar? Me imagino que lo volvemos a tomar. ¿Sabes qué? Depende mucho de la orientación. Vos pensás que esta materia es de las 3 orientaciones. Por ejemplo, yo no sé qué orientación tienen ustedes, la orientación de agropecuaria, quizá no la tiene. Aunque parezca mentira, una que tiene, la de redes, no sé si lo usan mucho, la que usa muchísimo es la de medios. Porque todo lo que tiene que ver con En multimedia se está llevando bastante eso. Transformada Z ¿Cómo? y transformada a la Plus. En multimedios. En Claro, sistema por de eso. video. Por eso. En todo lo que tiene que ver con medios, que ustedes ven toda la parte digital de video y toda la parte digital de sonido, ahí van a seguir viéndolo a morir. En medios lo ven a morir. Van a tener para darle. Ahora, no sé si lo ven tanto en agropecuaria y en redes. Ahí ya no estoy tan seguro, depende, no sé cómo es. En medios seguro, porque todo lo que es digital, vas a morir con esto. Ok, gracias. Bueno, nos vemos chicos el otro miércoles, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau.